Cuando en nosotras hay un miedo, hay una frustración, llegamos a un punto en el que a veces no tenemos una identidad, no sabemos qué somos, ¿no? Y tenemos como dentro un vacío, un dolor. Y si nos haríamos una radiografía del corazón es como que está un corazón dañado, ¿no? Entonces llegas a un punto en el que te pones una máscara que no quieres mostrar, ¿no? El dolor y esto pues es un signo de debilidad y lo que queremos es que nadie lo vea. Pero sin embargo llegas a un punto en el que toda esta frustración y el miedo hace que nos haga prisioneras en nuestro mismo, ¿no? en nosotras mismas. Entonces llegas a un punto en el que te cansas de sufrir, te cansas de ver todo este dolor, ¿no? Entonces llegas a un punto en el que dices adiós, ya está, se ha acabado, no tengo ganas más de sufrir, no quiero más nada. Entonces ahí es cuando empieza y cambia todo. Entonces adiós al dolor, hola a la libertad. Y esto se refleja, ¿no? Esto se refleja la felicidad, el bienestar y con nosotras mismas se refleja en una sonrisa y en los ojos. Entonces he querido demostrar esto sobre la liberación. Y entonces unas frases que me han gustado mucho es como vive, joder, vive. Es que a veces necesitamos un esto para que reaccionemos, ¿no? Entonces tengo que, nunca es un buen comienzo, no hay nada que empiece con estas palabras, siempre nos deja en medio camino, ¿no? Entonces quiero, amo, voy y puedo es la mejor manera para construir unas frases para todos tus días, para tu vida. Libérate. Jo el que volia era transmetre sensació de calma i l'únic que se'm va acudir, el que se'm va acudir a mi era que un bon moment de relax és quan prenem un te, no? O una infusió. I llavors el que vaig agafar van ser diferents tasses i vaig crear com entorns diferents, no? Aquest és a la feina, que és una pausa enmig de l'estrès que portem el dia a dia. Aquest és a la terrasseta de casa i aquesta tassa amb les flors donaven com una sensació de llibertat i no sé, i de molta calma, perquè a més feia un dia bastant maco. I l'altra és una tassa que té com un caire romàntic, no? Que la vaig adornar amb aquestes roses i amb aquestes estovalles de fil de la meva mare per crear-li una mica un entorn que lligués, no? I l'altra és una tassa de Berlín i com que tenia els ninotets de l'Ampelmann, que s'ha convertit en el símbol de la ciutat, doncs em va semblar que li donarien un toc en l'entorn, no? I per tancar una mica el projecte i per afegir unes frases que fossin positives, relaxants i apoderadores, doncs vaig treure els missatges que sortien a les bosses del te. I crec que ha quedat al final una cosa bastant acceptable. Bé, vaig sortir al carrer per fer aquest treball i em vaig fixar en diferents aspectes de la natura i vaig voler mirar-los en profunditat perquè a vegades tenim una mirada així molt ràpida i vaig enfocar a veure què hi podia haver així profundament i em va sortir això, ja està.
mica el que volia explicar, doncs és que a vegades ens sentim una mica perduts i ens consta, o sigui, estem dispersos, ens costa una mica enfocar-nos en una idea i tirar cap allà, no? I bueno, he volgut posar aquest text del llibre de les mujeres que corren con los lobos, de la Clarissa Pinkola, que diu una manera poderosa de renovar o enfortir una intenció o una acció que s'ha esgotat és desfer-nos d'algunes idees i enfocar-nos. Enfocar-se és fer servir tots els sentits, inclosa la intuïció. I una mica és això, són fotografies que he fet sempre des del cotxe, evidentment de copilot, i que quedava aquest desenfoc, així que queda curiós. Yo lo he hecho sobre una cosa que me gusta mucho, que son los grafitis, y lo he titulado Tu vida es tuya. Sobre la primera imagen es pues, sobre la opresión, la impotencia, el dolor. La cara está como rota de todas estas malas situaciones. La siguiente es el por qué tengo que vivir yo esto, o sea, por qué tengo que sufrir yo esto. La tercera es, se puede salir de eso. Entonces he hecho una foto de un graffiti de unos candados y lo he titulado Busca la llave, ábrelos. Abriéndolos llegas a la foto de abajo, que son dos ancianos, una foto muy entrañable que me demuestra la felicidad que puede llegar a tener una larga vida. Y para cerrarlo, lo he cerrado con un poco por el motivo también de buscar una salida, de felicidad y de esto, y aparte de estar asociado con el tema que estábamos haciendo de la fotografía, es un graffiti que es una mujer entre la maleza con una cámara de fotos haciéndole con el objetivo una foto a otro graffiti. Y lo he llamado Mira la vida desde otro objetivo. Con todo esto es darle la vuelta, abrir y buscar la felicidad y buscar objetivos nuevos. Mi historia habla de la fragilidad, de cómo nos influye en la edad adulta todo aquello que hemos vivido en nuestra infancia. La falta de amor, el menosprecio y los abusos encubiertos nos harán caer una y más veces en relaciones tóxicas y de maltrato, entendiendo por amor aquel que nos mostraron como tal. Deberemos desaprender para aprender de nuevo. Deberemos reconocer nuestro pasado de víctimas para construir un presente en el que amarnos, no permitiendo nunca más que nos dañen y nos confundan. Las heridas siempre estarán ahí, pero los supervivientes aprendemos a vivir con ellas y hasta aún a perdonar y ser felices. Entonces yo he querido mostrar con estas fotografías y un poquito con los colores, así, ¿cómo se dice? Cromático, la expresión cromática, diferentes estados, ¿no? Como se ve cuando uno es niño, un poquito está todo nuevo, casi en blanco y negro, ¿no? O sea, no hay nada. Desde ahí empieza a construir. Y cuando le vienen ya estas primeras situaciones dolorosas, de abuso, de etcétera, etcétera, falta de amor, como he dicho, cómo se va recogiendo, ¿no? Cómo se mete en su caparazón. Cómo los juguetes están ahí a su lado, pero que verdaderamente tiene un dolor más grande que no le permite ni siquiera a veces jugar. Eso nos lleva a las situaciones de luego, en la edad adulta, ¿no? Cuando no encuentras sentido a tu vida, cuando todo es dolor, cuando te han golpeado. Y luego la última fotografía, quiero demostrar un poquito, a pesar de los golpes y todo lo que ha sufrido, ya hay una mirada un poquito más de decir, estoy aquí. Quiero salir, tengo fuerzas, voy a luchar, puedo.
Pues yo lo que quería representar un poco era un poco el nombre del taller, ¿no? Que es de la sombra a la luz y un poco llegar hasta algo bonito, algo alegre, algo divertido. Me ha salido esto a base de texturas y tal, y que bueno, que de cualquier cosa, por muy sencilla que sea o por muy cutre que nos parezca, pues también se puede extraer un poquito de belleza, un poquito de alegría. Por ejemplo, yo qué sé, a mí me pasa muchas veces que voy después del trabajo en el tren y ves un atardecer y bueno, también me hace feliz. Flirting with this disaster became me. It named me as a fool to be almost blue, almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now are red from crying.